Siria. Es el tema de Siria y tenemos a la persona idónea, a la persona indicada. Es el doctor analista internacional Firas Al-Sharani. Muchísimas gracias, estimado doctor Firas. Es un honor tenerlo aquí y pues bienvenido, hermano. Gracias por estar con nosotros. Saludos. Creo que estamos volteados un poquito ahí, el teléfono. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Se oye bien la voz? Se oye muy bien. Lo que no se ve es bien, porque se ve usted acostado. Quiero ver si se te puede girarlo o no girarlo. Eso es el tema. Sí. Simplemente ese es el tema. Simplemente, no sé el horario que estamos viendo, mucha gente de nuestra querida América Latina o el mundo del sur. No sé qué horario es en cada uno, simplemente por decir buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por esta invitación prácticamente para dar algunos datos, que evidentemente habrá datos y alguna cosa de análisis, pero me gustaría por el error que por la bandera que se puso en el caso de el vídeo que hemos puesto. En el video. La bandera siria auténtica es esta, para que se quede claro, ¿vale? Roja, blanca y negra, con 2 estrellas, ¿vale? 2 estrellas. Aquí llevo el escudo prácticamente de la República Árabe Siria. No tiene que ver con la bandera que llevan hoy en día los terroristas en Siria, que está ligada con la época del colonialismo francés. Por lo tanto, había que aclararlo porque mucha gente al ver la imagen en sí me han dicho, oye, ¿cómo pueden poner esta bandera? Digo, si es un error, quizá por copiarlo de algún sitio, pues hoy en día en Google y en otros sitios, cuando pones Siria ya están poniendo la bandera de 3 estrellas, la bandera de ellos. Por lo tanto... Sí, una disculpa, Doc, la verdad. Bueno, yo hice el video, yo soy el culpable. Lo que pasa es que... No hay culpables, Alex, no hay culpables. Simplemente que mi obligación es explicarlo más o menos. Evidentemente, lo que queráis ver, que somos bastante gente, si me vas preguntando algo concreto para ir contestando, tengo que hacerte el relato completamente de todo lo que ha pasado en Siria, o más o menos, ¿qué os parece más o menos? ¿Qué queréis? Sí, bueno, tenemos algunas preguntas, Doc, pero me gustaría que nos hablara un poquito para ir entrando en calor. ¿Cómo es que vivió usted en Siria? ¿Nació allá? ¿Cómo es que cambió de lugar de residencia? ¿Ya no vive allá? ¿Dónde vivió? Más o menos para entrar en un contexto. Sí, el contexto, yo soy médico internista, trabajo aquí en Valencia, en España. Pero yo tengo ya mis años, soy un hombre ya que tengo 61 para 62 años, quiere decir, soy sirio, me orgullece siendo sirio. Evidentemente mi relación toda la vida con Siria anteriormente y con sus fuerzas armadas de un nivel bastante alto, evidentemente las fuerzas armadas antes del 8 de diciembre y con el poder político de Siria. Por lo tanto, cuando ahora quiero dar datos y hablo algo concreto, pues hablo de datos. O sea, aquí no hay especulaciones. Evidentemente hay cosas que no están muy claras hasta hoy en día, lo que ha pasado desde el 8 de diciembre, pero casi el 90% de las cosas ya están aclaradas. ¿Vale? Por lo tanto, vivo en España, mi relación directamente con Siria, viajo a Siria, tengo buena relación hasta el 8 de diciembre. Evidentemente, ni pienso viajar, ni si podía viajar no iría a Siria ya. Con este gobierno terrorista de corte de cabezas no me siento identificado y como yo, millones de sirios ya dentro la han bajado prácticamente. Hay mucha gente que ha sido muy engañada en el principio, como esta revolución del 2011, que prácticamente no había ninguna revolución, y eso sí podemos hablar. Hace poco salió un libro de un escritor británico inglés sobre las grandes mentiras de la guerra de Siria. Me gustaría, luego podemos dar los datos de este libro, para que se dan cuenta que en ningún momento nada había con la realidad. Simplemente a nivel geopolítico era muy necesario para el ente sionista
derrocar Siria. Era tan importante derrocar Siria porque eso lo pretendía de la época de Ben Gurión, de los primeros que gobernaron el ente sionista, hablaba que para que pueda una expansión de Israel, tiene que haber una destrucción de Siria. Han llevado detrás de ello durante muchos años, lo han podido conseguir al final, por desgracia, y la situación en Siria está tremendamente complicada. Ha sido una traición total, puedo hablarlo claramente. La gente ahora mismo hablan en general de que había traiciones dentro del ejército, que ha habido entrega del país, que ellos piensan que han avanzado y han ganado territorio, etcétera, etcétera, pero realmente la situación es claramente de una entrega, y ahora podemos dar algunos datos concretos, porque nadie pensaba lo que podía pasar y ha pasado. Realmente ha sido una entrega totalmente un canjeo entre Ucrania y Siria. En ello han trabajado bastante bien el lobby sionista dentro de Israel y dentro de la Federación Rusa. Hay buenas relaciones, puedo dar datos de nombres, incluso las visitas que han tenido. Nunca han cortado la relación de la Federación Rusa con Israel, ni a mer de comercio, ni siquiera en la guerra desde el 7 de octubre, este exterminio que está pasando en Gaza. Siguen incluso el primer proveedor de petróleo de Israel, y el principal proveedor es la Federación Rusa. Siguen las exportaciones, buenas relaciones. Hay casi aproximadamente 2 millones de judíos de origen prácticamente eslavo entre rusos y ucranianos que se entienden perfectamente dentro del ente sionista, y prácticamente ha sido algo tan claro que nadie en Siria pensaría que son capaces de ello. Y en esto han jugado bien prácticamente el lobby sionista en Estados Unidos desde el IPAC, teniendo en cuenta, para que la gente entienda por dónde viene, analizando. Ellos prácticamente sabían, con Biden, si llegan a ganar los demócratas, no hay ninguna posibilidad de ningún momento de hay un tipo de conversaciones en Ucrania. Ni hay una conversación de paz, ni que puede terminar esta guerra, ni puede reconocer territorio ruso liberado, ni puede haber parado esta rusofobia o volver las sanciones, etcétera, etcétera. Y como el lobby sionista está infiltrado en demócratas y republicanos, en los dos partidos que gobiernan Estados Unidos, no tienen ningún problema de poder mover la balanza al que les interesa en este momento. Y Trump hablaba de esto, es posible que pueda acabar con esta guerra pronto. Israel desde el 7 de octubre está en peligro, y esto está documentado, que ellos están en una situación muy complicada, cara prácticamente desde el 7 de octubre. La situación es muy dramática. En el norte no han vuelto ni siquiera los colonos, la economía no funciona bien, incluso la posibilidad que se pueda abrir más frentes. Irán puede entrar en algún momento. 2 veces ha atacado territorio israelí. Desde el Líbano han trabajado bien el frente, etcétera, etcétera. Desde 1948 no han visto una situación de verdad que pueda haber algún peligro sobre la existencia del Estado de Israel. Igual no cae en 3 o 4 meses, pero había una inmigración negativa, la economía no iba bien, no tiene reservistas. Es un país, al fin y al cabo, de 8 millones de habitantes, una parte grande de ellos son árabes, palestinos, druses, beduinos, pero prácticamente el núcleo que tienen ellos en este ejército son colonos y sionistas judíos que vienen de todo el mundo. Por lo tanto, en general, cuando hablamos de la situación, nunca han podido pensar que puede haber un hipersónico que llegan desde Yemen, el poder que tiene Hezbollah con los misiles, este frente estégico cada vez más fuerte. Ya no hablamos del frente del Golán, y eso tiene su explicación porque no se ha abierto en ningún momento. Irán está detrás, incluso Irak, y en un momento se sentían de verdad la primera vez que este Estado está en peligro. Entonces han sabido jugar esta carta, hablar con los rusos, por decirte algo, porque esos son datos, porque no te voy a decir los fuentes, pero 8 viajes de los servicios secretos israelíes a Moscú,
solo en el último año, el 2024. Las últimas dos ya han sido publicadas oficialmente, las últimas dos en octubre, donde ya estaban preparando todo, están esperando que gane Trump, ya han movido todo y han podido lograr lo que se ha podido hacerlo, porque había prácticamente un complot internacional, se han entendido americanos y rusos, evidentemente dinero catarí. En esto son muchos datos lo que ha pasado en Siria, porque nadie puede pensar de otra manera un ejército de 350.000 soldados, donde a lo largo de la guerra de 11 años ha dado 160.000 mártires entre oficiales y soldados, en un momento deja las armas y se marcha a casa, porque traiciones dentro de los altos mandos sí, pero no era suficiente para la caída si no hay un complot internacional. Y en esto el primer culpable es la Federación Rusa. Me duele mucho decirlo, porque soy un hombre de izquierda, soy comunista, me duele mucho decirlo, pero yo cuando hablo tengo datos. Dije esto desde el primer momento, puede dar 1000 datos sobre qué ha pasado en los primeros bombardeos rusos. El bloqueo económico a Siria nunca han ayudado ni siquiera en trigo, ni en gasoil, ni en petróleo. Nunca ha reemplazado los radares destruidos por Israel. No han dado nunca que usáramos el S-300, que ya estaban instalados porque no había GPS, ni datos, sí, muchos datos que lo demuestran, pero que cuando ya han pasado en el principio te quedas un poquito raro de todo lo que ha pasado, con un shock, pero ya van saliendo las cosas. ¿Cómo han entrado? ¿Quién entró primero en Damasco? Tropas pro-rusas. No entró el Golani, entró Ahmad Odeh desde el sur, que esto Rusia lo ha trabajado en el sur con unas treguas. Había una división, de la división 25, y el primero que entraron dentro, Bashar, y lo han llevado detenido incluso, insisto con la teoría que nadie lo ha visto desde el 28 de noviembre hasta el 7 de diciembre. Yo reto a cualquier persona, ya hablé con mucha gente, incluso por una directamente con Bushayna Shaban, que ahora está en Qatar. Quiero decir, hay un complot de tal manera, hablando con ella para decirle, dime exactamente si tú has visto al presidente, has hablado con él en persona. No contesta. Dice que habló con él por redes, pero que si tú eres su secretaria de presidencia. Quiere decir, todo hablan, ves mucha mentira, gente periodista que alguien ha hablado con Bashar, que lo han visto, nadie lo ha visto salir. Pero incluso la incógnita, dicen que Bashar ha salido el día 7 de madrugada. ¿Qué ha hecho Bashar del 27 de noviembre hasta el 7 de diciembre? Un hombre valiente, un hombre de palabra, un hombre hubiera salido a la televisión, hubiera dicho, hay unas traiciones, está pasando algo, vamos a luchar hasta el final o vamos a hacer cualquier cosa. Desaparecido por completo, cosas raras, donde ya te digo, hasta la inteligencia artificial han usado los americanos, trabajando con los rusos, pero muchos datos, o sea, ellos primero entran, este hombre salió de ahí, ya empiezan la mentira que se ha escapado, sus fotos de su familia aún están en el palacio. Ha sido detenido. Si hubiera quedado en Moscú, que aún sigo con esta versión, hasta hoy en día, o prácticamente detenido que no puede ir a comunicar con nadie, si no lleva sus objetos personales suyos. Ya salió que robó no sé cuánto, que llevó el oro, ya luego dijeron, no llevó nada ni lleva el oro. Ni siquiera ha llevado dinero, le están pagando a la Federación Rusa dinero. Pero, insisto, salieron las mentiras que su hijo, no sé qué, con un tweet, salió que una página de Instagram, salió prácticamente, sabemos enseguida, porque yo tengo muchos contactos, era de una cuenta falsa que se ha hecho en Estambul, y prácticamente todos son bulos, como hoy el bulo de la inteligencia china. Me hice reír mucho. La inteligencia china que certifica que prácticamente había las traiciones de altos mandos y tal, pero eso es tremendo, que me río tanto que los chinos están a miles de kilómetros, quizás los rusos tienen mucho más inteligencia sobre el terreno, muchos, y una de ellas ha sido asesinada, que era una de las secretarias directas de la presidencia de Siria. Una se llama Luna Shabel, para que alguien se sepa de qué estoy hablando,
porque trabajaba con los rusos y daba hasta donde están los oficiales iraníes. El bombardeo que mataba a los tal porque filtraba todas las noticias a través de ella, los rusos llegaban a los israelíes. Y no es pura casualidad que hoy, el día del 9 de mayo, no había ni alto mando iraní en la Plaza Roja. ¿O no dais cuenta? Gente, de verdad, lo que me flipo a mí mucho, que la gente no analiza, no piensa. ¿Dónde estaban los iraníes del 9 de mayo? Hay un divorcio total. Pero algo más. Ya empiezan desde el Líbano, porque Hezbollah, la residencia libanesa, alrededor de él tienen periodistas muy conocidos, muy famosos, han estado en la guerra de Siria. Por darte muchos datos para ir avanzando. Uno de ellos se llama Hussein Murtada. Lo conoce mucha gente que sigue y ha estado en Siria y ahora es muy ligado a Hezbollah y la resistencia. Ya está hablando de tradición directamente de Rusia. Cuando habla él, es como portavoz secundario de Hezbollah y de los iraníes. Te está diciendo que esto lo sé yo, y el que entró, porque todos entregaron las armas, porque eran órdenes rusas, que la inteligencia, dinero catarí, han sabido mover 7 oficiales muy importantes de la inteligencia siria, te puedo decir hasta los nombres, uno de ellos actualmente está en Damasco. Sí, tanto dicen que son del régimen anterior, como Hassam Loka, que es sunita, por cierto, está en Siria. Hay un complot brutal, pero cuando tienen que entregar Damasco, solo la división cuarta hubiera defendido Damasco, solo una división. Cualquier división, si eran en total que avanzaron en el norte, no llegan a ser 20 y 25 mil, de ellos son muchos cortacabezas que vienen de Uzbekistán, Tayikistán, uigures chinos. Por lo tanto, cuando yo veo el bulo de los chinos, antes que me habla de los chinos, que hay que ver si lo confirma el gobierno chino, lo que han dicho o no, yo creo que no, pienso yo que es un bulo, pues que se preocupan de esos uigures chinos, que tienen, en Siria tenemos entre 10 y 15 mil entre sus mujeres, tal, son chinos que vienen a la yihad en Siria y viven, solo verle las caras, están por todas las partes, y una parte de ellos se hicieron las masacres en la costa siria. Por lo tanto, había una entrega total. Ahmad al-Auda, el primero que llegó, llevó toda la documentación que es necesaria de ahí, bombardearon algunos sitios concretos para que desaparezca esta documentación, los israelíes, y dato, esto es seguro, el que estaba al mando de la cuarta división republicana no quiso rendirse. Es un teniente general, Ali Mahmoud se llama, y pueden hablar con su familia, que no pueden ni hablar del miedo que pueden tener. Lo mataron oficiales rusos. Entraron oficiales rusos. Eso lo sabe su mujer en su despacho. Quiere decir, hay un complot tremendo, porque duele decirlo, porque la gente, haga lo que haga, lo dice, se está hablando de superpotencias, pero la verdad se va a salir. E insisto, lo más fácil, como dicen, todavía traiciones, el presidente le ha salvado la vida a Vladimir Putin, ha sacado mucha gente. Nos iría mucho mejor, muchísimo mejor, decirle a Bashar al-Assad que salga y que diga claramente, oye, que había traiciones, que lleva 5 meses incomunicada en Moscú. Vive a 150 kilómetros de Moscú, incomunicado, con tropas sirias, que hay bastantes oficiales sirios que no tienen contacto con ellos. Lo más fácil que salgan tal y digo, mira, pues he sido y sigo siendo el presidente legítimo de Siria, había mucha tradición y me han traicionado tal, esta división, lo que ha pasado, y gracias a la Federación Rusa estoy vivo. ¿Dónde está este hombre? No deja a alguien pensar, cualquiera de nosotros, que ha pasado algo, que ha fallado muchísimo. Eso es el tema concreto, que hay muchos datos, demuestra lo que estamos hablando. Evidentemente ya empiezan las conversaciones ahora. Siria está destrozada por completo. Yo creo que la mejor manera, por desgracia, como Siria, es la división de Siria, porque es imposible hoy en día vivir con esta gente. Es imposible, o sea, prácticamente ha roto el tejido social sirio. Hay 18 sectas distintas y 4 nacionalidades distintas, entre armenios, chechenos, incluso kurdos y árabes, pero 18 sectas distintas.
Hoy en día no te puedes fiar de nadie. El que hicieron las matanzas en la costa, parte de ellos eran sunitas de la costa siria, con el acento y el dialecto. Se conoce entre ellos. Puede ser un vecino tuyo. De repente se convierte en un asesino total. Por lo tanto, la situación está muy complicada. Siria está prácticamente repartida porque los israelíes han ocupado 500 kilómetros en el sur, vuelan con los aviones encima de Damasco, intentando defender la comunidad drusa. Es una de las maneras, ya veremos cómo acá ese tema. Los kurdos con Estados Unidos y tienen una situación complicada porque Turquía no va a permitir que haya un Estado federal sirio donde hay una autonomía o un Estado federal dentro de ello de kurdo, por el tema de hay muchos kurdos en Turquía, porque el problema kurdo prácticamente es un tema totalmente turco más que sirio o iraquí o hasta iraní, donde es la mayoría de la población de Turquía, tiene un tercio de ellos son de origen kurdo. Por lo tanto, la situación muy complicada, siguen los masacres, ya habéis visto imágenes terribles, nadie investiga a nivel internacional, lo deja a manos del mismo gobierno, los mismos asesinos, le sueltan que tiene que investigar. Lleva el tema casi un mes y algo, no hay ningún detenido, hay gente con caras y fotos, nombres ya tenemos. Hay un par de denuncias a nivel internacional, uno en Francia, otro en Alemania, pronto vamos a hacer algo aquí en España. Quiero decir, estamos hablando de un nivel, de un complot tremendo, donde el que está gobernando en Siria es un terrorista, el más buscado del mundo. Eso es vergüenza para el mundo. Esto no se ha visto nunca, nunca. Nunca se ve un presidente que era hace 6 meses, no más, buscado por los americanos con 10 millones de euros, dólares. De repente es el presidente interino donde disuelve parlamento, partidos políticos, el ejército, no hay nada, empieza a despedir porque está haciendo un plan, una carta, que ya está la carta incluso de él, manda al Jolani, porque él era emir de Daesh en Irak, si alguien no llega a saberlo, en Nínive, donde se han hecho las atrocidades más grandes en Irak, cuando era el emir de Daesh. Y en Irak no puede entrar. Ahora la Liga Árabe no se atreve a entrar, a pesar que los americanos lo dieron como van a protegerlo para entrar, pero no se atreve a entrar en Irak. Y toda esta historia llega un momento por una decisión política, un criminal de guerra, terrorista más buscado, de repente una decisión política, quitan prácticamente, ya no es tan buscado, llega el fiscal del Tribunal de Justicia Internacional, el pakistaní de origen británico, le da la mano, o sea, estás dando la mano el fiscal más importante en el mundo a un terrorista, lo reciben en Macron hace muy poco, a pesar lo recibe de una manera de un deshonor para los sirios, y etcétera, etcétera. Y es el que está gobernando Siria. Quieren volvernos al siglo VII, donde separan mujeres y hombres hasta en los parques, en los autobuses. Hay imágenes como sacan a hostias gente que está tomando una copa en un pub. Imágenes como un hombre que hace arak. El arak es una bebida siria, que bebe muchos sirios. El arak es una bebida alcohólica. Lo matan, tiran el arak encima de él, incluso ensayan en su cadáver. O sea, y esto no lo ve el mundo. O sea, el mundo mira al otro lado, las matanzas siguen sin hacer vídeos. Ayer 9 muertos totalmente sin grabaciones. Y lo que está hablando, vuelve a la carta esta, y vamos avanzando. La carta en el 2013 la manda al Baghdadi. El Baghdadi era Abu Bakr al-Baghdadi, el jefe de Daesh, de 55 páginas, que ya está conseguida. Un periodista libanés ha podido comprarla de un líder takfirí en Suiza. Pagó por ella 500, 600 dólares. La va a publicar en un libro donde habla cómo tiene que acabar con las minorías en Siria. Lo está llevando a rajatabla. A rajatabla. Uno de ellos, matanzas, quitarlos de trabajo, quitarlos sus casas, están quitando sus casas, las tiran como funcionarios de trabajar, presiones, matanzas, miedo,
todo para que puedan o emigrar o marcharse ahí o son ciudadanos de segunda categoría. Y empezó con los alawitas, ves que enseguida buscaron una manera con los druses, inventaron una historia que, tú imagínate, incluso si fuera, yo respeto todas las religiones y cualquiera su religión para él y que puede practicarla, pero si fuera un drus que habló sobre el profeta Mahoma, ¿qué culpa tienen todos los druses? Para que entran, ahora ya han tirado hasta todos los estudiantes druses de toda Siria, no se atreve nadie a ir a una universidad, porque uno, supongamos, dicen que es él, insultó al profeta Mahoma. Mañana inventarán una historia muy pronto, cada vez contra los cristianos, prácticamente están acojonados porque hablo con muchos de ellos, están buscando salir del país y es un plan totalmente sionista para vaciar Oriente Medio de sus cristianos. De los cristianos de Palestina queda el 5% de la que eran de antes de 1948 y pronto en Siria va a quedar prácticamente sin cristianos porque es muy fácil. Europa abre toda la posibilidad de que pueden abandonar. O sea, para que protegerlos, le van a dar visados a Canadá y otros sitios y se van marchando, por ejemplo. Y muchos de ellos tienen miedo. Por lo tanto, la situación es dramática, hay una entrega directa y pienso, y podemos hablar de ese tema, fundamentalmente, yo creo, a pesar de esto, lo que está pasando, la guerra de Ucrania-Rusia, le van a engañar hasta incluso la Federación Rusa, no van a llegar a ningún sitio, ni siquiera a una tregua como le gustaría a Rusia. Era solo una manera de hacer un encaje donde no va a cobrar nada en Ucrania, como le gustaría a Vladimir Putin, porque lo que a mí me extraña, y acabo aquí, todo el mundo habla que Rusia ha ganado la guerra. Como los sirios hemos dicho, hasta el 2017, Siria ha ganado la guerra, y mira, el Jolani está en Damasco. Tú ganas una guerra, hay tres condiciones. Una rendición total, como la Segunda Guerra Mundial, llegaron los nazis y se hicieron una rendición, o Saddam Hussein de Irak. Una rendición, lo firmas. Otra cosa, un tratado de paz. Tregua y tratado de paz. Pero tienes que reconocer el territorio liberado por Rusia. Si no lo reconoce la comunidad internacional, que es Europa y Estados Unidos, Japón y Canadá, ¿de qué estamos hablando? Y luego levantar las sanciones rusas contra Rusia y luego devolverle el dinero que está en Occidente, más de 300.000 millones, etcétera, etcétera. Entonces, por último, la gente me pregunta, ¿pero qué interés tiene Rusia? Y Rusia no puede en dos frentes y tiene que haber entrado en el Donbass en el 2014 y no estar en Siria. Hasta analizando todo, Alex, yo aparte lo tengo muy claro, porque yo tengo datos y te lo puedo decir, era muy beneficioso para Rusia la guerra de Siria. Me explico fácilmente, la gente lo va a entender. Había un gasoducto, uno de los motivos de esta guerra, que iba desde Qatar, pasando por Arabia Saudí, hubiera entrado en Siria, ¿vale? Y hubiera llegado a Europa. Eso es lo que pretende Occidente, para que no sigan comprando petróleo y gas a Rusia. Desde aquel momento están intentando arrinconar a Rusia. ¿Qué pasó? Siria dijo que no, uno de los motivos de esta guerra. Al decir que no, se estalló la guerra. En esto participó la OTAN con Turquía, con la frontera, y el dinero lo financió Qatar. El ex ministro de Qatar, primer ministro, dijo que gastaron 70.000 millones de dólares para derrocar al gobierno sirio. Todo por el tema de la guerra de la resistencia. Entonces, claro, desde el 2009 que el presidente de Siria dijo que no, hasta el 2022 que entra la tropa rusa en la operación, se ha facturado Rusia solo en petróleo y gas con Europa 350.000 millones de dólares. Calculado, que puede cualquiera entrar en Google y ver lo que vende Rusia anualmente en gas y petróleo. Ya no hablo de trigo, de uranio, de metales, de comercio, de inversiones dentro de Rusia, solo en gas y petróleo. 350.000 millones. ¿Sabes lo para la economía rusa lo que era importante eso? Para mejorar sus supersónicos en 7-8 años. Esto es uno de los motivos que Rusia no entró. Pero hasta tengo mis dudas cuando ya analizas y ves todo. La entrada
porque el general Soleimani estuvo 5 horas con Putin para convencerle a entrar en esta guerra. Porque había dos planes, dos. Y eso lo dije yo en el 2015, antes de entrar las tropas rusas. El primero que le dije en España y quizá hasta en muchos sitios, habrá una intervención rusa en Siria. Y esto en el 2014 a finales, al poco tiempo estaban preparando los aeropuertos. ¿Por qué? Porque había un plan B, y es 14 divisiones del ejército iraní hubieran entrado en Siria. Y esto no le favorece para nada a Israel. ¿Entiende? Hay una relación directa, íntima entre la Federación Rusa y el Estado de Israel, desde la época de los házaros. Los házaros son judíos que entraron al judaísmo en el siglo VIII, no son semitas. Y todo lo que ves ashkenazis, que todo lo que es los judíos rusos, ucranianos, belorrusos, polacos y belorrusos y ucranianos, todos son ashkenazis que han gobernado siempre Israel. Desde Golda Meir hasta Ben Gurión, hasta el último. El último ahora, el Netanyahu, es de origen polaco, ¿vale? Hay una relación íntima, hay un lobby muy importante. Puedo darte nombres hasta de lobbies importantes, 7 importantes desde la caída de la perestroika, que compraron de la privatización de la época de Gorbachev, compraban a 4 duros empresas estatales y luego vendieron su precio real en Occidente, porque tienen relaciones con financieras cionistas en el mundo. Y se han hecho ricos, son 7 o 8. Cuando vino Putin, recuperó una parte de este poder. Les dijo con lo que pasa en China: en política no os vais a meter, pero seguir con los negocios. Porque ya en un momento temían que pueden entrar en política e influir en la política interna de Rusia. Pero en la financiera sí, siguen 7, puedes darte los nombres de ellos. Siguen controlando los medios de comunicación. Ejemplo, ¿cuántas manifestaciones al favor de Palestina se dieron en cualquier sitio de Rusia? Hasta las repúblicas islamistas dentro de la Federación Rusa. Tanto Kadyrov y tanto... ¿Cuántos han salido con banderas palestinas? Dime a alguien, que yo sigo la prensa rusa, que un artículo al favor de Palestina, el exterminio que está pasando en Gaza. Siempre hablan con ambigüedad, siempre hablan de neutro, de pararlo del 181, que aún piensan que puede haber 2 estados. Sigue el comercio hasta hoy en día entre Rusia, te puede dar hasta datos. Había hasta una firma militar, un tratado militar entre Israel y Rusia hasta el 2015, del 2010 al 2015. En relaciones, vendieron incluso radares a India, era un trueque entre Rusia, India e Israel, con aviones de carga importante y luchas rusas. Muchas cosas. Por lo tanto, nunca se ha cortado y tienen miedo que puede caer el Estado de Israel. Por eso tienen un choque con Irán. Irán es el único país que quiere exterminar a Israel. Entonces hay un choque directo. Y ahora termino aquí para que veas lo que ha dicho el representante ruso después de la caída del gobierno de Bashar al-Assad en Naciones Unidas, hablando, ya estaba el Jolani ahí. Se llama Polanski, es el segundo. Dice: el nuevo liderazgo sirio ha declarado repetidamente su preparación para desarrollar relaciones pacíficas con todos sus vecinos sin excepciones. Para que escuche la gente. Israel, por sus acciones, está criticando a Israel: dejarlo a este hombre que quiere hacer la paz con vosotros. Está sofocando esta actitud y amplificando las voces de las fuerzas radicales dentro de Siria. Tal enfoque no contribuirá para fortalecer la seguridad de Israel a largo plazo. Eso lo dice un representante ruso en Naciones Unidas. A Irán, por terminar el tema aquí, ahora que tantos que firman, aquí ayer firmaron los cubanos, los venezolanos, todo lo que han firmado, lo ha firmado Siria. Siria era un aliado estratégico de la Federación Rusa. Colaboramos a nivel militar de hace 70-80 años. Todo el armamento sirio es totalmente de fabricación soviética y rusa, ¿vale? Es prácticamente todo esto. Ahora con las conversaciones de paz con Irán, el mensaje ruso era muy claro para Irán. En caso de una
ataque militar y una guerra militar entre Israel y Estados Unidos contra Irán, no va a intervenir Rusia. Esto cualquiera puede entrar para ver eso es el portavoz de Asuntos Exteriores ruso. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué documentos? ¿De qué firmas? ¿De qué estamos hablando? Prácticamente porque para ellos abogan por el Estado de Israel, por eso llevan muy bien con Abbas, otro traidor, lo tienen ahí, conversaciones, porque piensan que el Estado de Israel tiene que seguir, porque para ellos es algo sagrado. Volvemos a lo mismo que veo que el profesor que ha hablado antes y bastante, ahora el Alexander Dugin, que es un filósofo, para mí es un hombre estafomata total, pero la gente lo sigue y habla del Talmud. O sea, tenemos que hablar de libros sagrados. O sea, no hablamos del siglo XXI, aún estamos de las Mesías y del Talmud. Y dice, esto es un asesor muy importante de Vladimir Putin, dice Alexander Dugin, el Talmud está basado en valores sagrados. O sea, el que no cree en ninguna religión, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué libro me estás hablando? Miedo hacia Dios y prácticamente aguardar la llegada del Mesías. Están esperando al Mesías. Los judíos esperan al Mesías, los cristianos esperan al Mesías y los musulmanes, algunos de ellos como los chiitas, el Mesías, que es el Mahdi, por ejemplo. Y habla del Talmud, que es importante para los valores y no tienen que llegar. Está hablando de una secta del judaísmo, los hasíes, donde hablan que no tienen que volver a Palestina, establecerse nunca, está completamente por una población masivamente para hacerle el exterminio en Palestina. Él aboga que tiene que existir, pero no va a favor del exterminio que está pasando en Gaza. Por lo tanto, ellos en general, el tema es muy fuerte, el tema largo relacionado con la geopolítica internacional, está relacionado con lo que está pasando en Ucrania. Y prácticamente hay muchos datos que se puede hablar, incluso lo que está pasando ahora con el tema del Líbano, estas conversaciones, las armas de Hezbollah, o incluso lo que pasó con Irán y la India. La India y Pakistán tiene también que ver con esta guerra larga, importante, que pretende Estados Unidos llegar a China. Detrás de ella está el M6, sin duda, y van a ser beneficiados. Por una parte, que hay más coalición islamista para que haya una guerra sectaria islamista como en Siria. Sabe que en Pakistán es un país musulmán, dentro de la India hay una minoría musulmana, pero alrededor está Indonesia, Malasia y otro país que son musulmanes. Entonces está preparando el terreno Estados Unidos, el M6, para la guerra contra China. Por otro lado, también para no llevar bien con el tema de India-China, porque el armamento del ejército pakistaní es de fabricación china, ha demostrado su superioridad en algunas fases de esta pequeña guerra que ha habido, pero lo que pretenden es romper la ruta de la seda. Te das cuenta, por la ruta de la seda, todos los países están en conflicto, y lo que pretenden en un momento, de incluso hasta el tema del BRICS, la India que sea una parte de otro trayecto, otro comercio, en la línea que pasa por los Emiratos, llega a Israel, llega al mundo, y que no sea la ruta china, por ejemplo. Por lo tanto, está muy, muy relacionado con otros conflictos, pero Siria, por desgracia, como un país, de momento no lo veo ninguna solución, está en un túnel sin ningún tipo de salida. De verdad es algo bastante negativo. Eso es lo que puedo decir de momento. Así es, Doc. Bueno, muchísimas gracias, Doc. Bueno, ahí está. Salma, bueno, tenemos aquí, Doc, nada más para explicar ahí que un anuncio de la compañera. Es una persona que está en Gaza, quien desea apoyarlo, pues ya sabe, ¿no? La situación que está en la franja de Gaza. ¿Cómo se llama? Bueno, creo que se nos cayó Salma, que es la que conoce al muchacho, Abu Farah. Él está en la franja de Gaza. Quien desee hacerle llegar sus donativos, serán muy apreciados, ¿no? Aprovechamos estos live, Doc, le explico para pues que la gente aquí por medio de esta aplicación le pueda donar, ¿no? Porque sabemos la precariedad, la situación que está en la franja de Gaza. Salma, adelante. Hola, gracias. Buenas tardes. Bueno, miren, él es Abu Farah. Él está en Jabalia, está a cargo de sus padres
y de su bebé. Intentamos a más no poder que la bebita estuviera despierta para que la pudieran conocer. Los que estuvieron desde un principio, pues bueno, pudieron verla por ahí. La niña tiene 1 año y medio, en teoría tiene desde que inició este genocidio. Pues obviamente él está pidiendo nuestro apoyo para poder conseguir leche para su bebé. Les voy a poner ahorita la fotografía. La foto que yo tengo en el perfil es realmente de él con su bebé. Hemos tratado, y pedimos una disculpa, hemos tratado de que ustedes puedan verlos a ellos y constaten que sí está en Gaza. Por desgracia, por el horario, ya es muy noche, tenemos 8 horas de diferencia a comparación de México. En este caso son como las 9 de la noche en en Gaza, pero le pedí que tomara unas fotografías antes de iniciar el programa para que ustedes pudieran ver que está pues obviamente ahí. Quien tenga alguna duda sobre el tema pueden seguirlo, por favor, y constatar por sí mismos pues bueno, que él sí está en Gaza. Híjole, Sí, yo creo que tantito. ya no es necesario que abra cámara, ¿no? Yo más que nada para cerciorar, ¿no? Que estuviera ahí el muchacho para que la gente pues pueda donar sin ningún problema, pero ya puede cerrar la cámara, ¿no? Bueno, yo no hablo Sí, árabe. porque no sé quién de los Pero compañeros hable. el doc parece Salma, que habla puede- árabe. Mira, Salma, si puedo Dígame. yo explicarle una cosa. Buenas noches, me imagino que es de noche ahí en Gaza. Sí, Vamos a ver, yo hasta hace muy poco era el coordinador del Eje de la Resistencia en España y yo he mandado muchos donativos a Gaza, realmente a través de nuestra coordinación a través de Beirut, ¿vale? Pero yo por lo que ha pasado en Siria no soy capaz de seguir, porque sé muchas cosas y sé que en un momento Irán tampoco la han traicionado a Irán, pero llegó hasta medio camino, sabía lo que está pasando, etcétera, etcétera. No soy capaz, he salido de ahí, pero llevo el contacto y yo puedo hablar con la gente en Beirut. Si tú me das, ya tienes, yo te puedo mandar a través de mi teléfono. Tenemos gente, tenemos un coordinador dentro de Gaza, donde está recibiendo aún ayuda nuestra, pero de España no, de otro sitio. Yo puedo hablar con el secretario que lleva todo y si por eso es cosa pequeña, por el tema de la leche, me imagino que pueden ayudar. sí. Yo, por ejemplo, ya he terminado el tema, yo de aquí hemos llegado casi a mandar más de 15.000 euros. Evidentemente, las comisiones tremendas. El que cae en el Líbano, en Egipto, son todos ladrones, pero llegaba prácticamente de los 15, han llegado sobre 12, 12 algo, y hay vídeos donde este hombre daba de comer a los niños, y etcétera, etcétera. Bastante hemos ayudado, pero ya de momento, si quieres, eso es más fácil. Él tiene mi teléfono, yo puedo contactar con ellos, te daré el teléfono en Gaza, este hombre está en el sur, te digo quién es, el nombre es un doctor también, y puede ayudar, me imagino que no habrá problemas si yo contacto con ellos, te puedo ayudar. Muchísimas gracias. Sí, sería una gran ayuda. Cuando termine el programa, igual y le comento para que lo pueda contactar, y ya sea de forma directa. Muchísimas gracias, de verdad. De hecho, estoy tratando de poner la foto, pero no me deja la aplicación. Igual a lo mejor salgo y vuelvo a entrar. Muchísimas gracias. Sí, gracias, Salma. Sí, bueno, Salma, ella conoce, ¿no? A los gazatís, subimos a un live a una persona, después a otra, y pues tratamos, ¿no? De apoyar de cierta manera, aprovechar estos espacios donde se convoca la audiencia, Doc. Bueno, Doc, muchísimas gracias, ¿no? Por toda la reseña que nos hace. La verdad es que estoy con el corazón en 1000 pedazos porque, pues aquí habíamos algunos que todavía creíamos en Putin, en Rusia. Entonces, pues imagínense, la verdad es que es decepcionante, ¿no? Pero ya viéndolo de esa manera sí cuadra todo, ¿no? De alguna manera. Y para los que no lo conocen, el doctor Firas, él, tengo entendido que fue usted, Doc, el quien pues postuló la teoría del intercambio, ¿no? De que Siria había sido intercambiada por Ucrania, ¿no? En ese sentido, yo a veces he hecho el comentario aquí, pero me han dicho, bueno, pero Rusia, ¿qué ha ganado hasta ahora si todavía no ha logrado un cese al fuego en la guerra que libra, ¿no? Por allá. Entonces,
No sé, Doc, esta teoría usted la postuló ya hace Sí, algunos pocos meses. No sé si Alex, todavía la sí. mantenga o sigue en Sí, pie sí, esta sí, sí, situación. sin duda, Alex, sin duda. Lo que pasa es que no es tan fácil. De un momento de día al otro día se para una guerra donde está todo el imperialismo detrás, todo Occidente tienen intereses por muchas causas, pero ya están intentando, por ejemplo, que hay una conversación hoy en Estambul, por ejemplo, mañana, ya llega la delegación rusa, ya los ucranianos dijeron que no, y este teatro que habéis visto entre Trump y Zelensky es un teatro. O sea, simplemente a Rusia le van a engañar. No es la primera vez que la han engañado. La han engañado en Minsk 1, en Minsk 2 y en Estambul, cuando firmó y llegó Boris Johnson y cambió todo. El tema es, una vez, pues siempre he dicho, el intento del canjeo, pero el problema, ¿sabes lo que ha pasado? Ha caído Siria antes, porque hicieron todo antes, y te explico el porqué. Si alguien se acuerda de la guerra israelí con el Líbano, el sur del Líbano, el último día, antes, el 26 justo de noviembre, se lanzaron desde el sur del Líbano 320 misiles balísticos. La mayoría impactaron en Tel Aviv. Y por obligación de la política interna israelí, lo obligó a iniciar la tregua. La ha pedido él a Hezbollah. Israel la pidió a través de los mediadores para que pare la guerra. Y esto es lo que anticipó la caída de Siria, Alex. Quiere decir, esto estaba programado para ir paralelamente, pero claro, este ataque, y por cierto, esos misiles entraron a través de Siria, porque hay túneles que ahora el Jolani les entregó todo a ellos y han bombardeado todo. Había túneles, se ha trabajado durante mucho tiempo en las montañas, la fabricación de armas sirias bajo tierra. Entonces, claro, los misiles han pasado a través de Siria. Y cuando lanzaron, pidió Israel el alto fuego. Si alguien se acuerda, salió Netanyahu y dijo claramente, Bashar al-Assad ha pasado las líneas rojas. Entonces, iniciaron anteriormente el caso, ¿vale? Por eso se siguió el plan anteriormente de que hay unas conversaciones para que ir en paralelo, lo que está haciendo ahora Irán con las conversaciones por el tratado nuclear, ¿vale? Va poco a poco, sabe que lo está haciendo muy bien. Va a haber muchos cambios en Oriente Medio, porque va a atraer muchísima gente, que pronto verás inversiones de estadounidenses dentro de Irán. No habrá ninguna guerra, ¿entiendes? Van a cambiar mucho. ¿No ves que hay un cambio entre Trump hacia Netanyahu? Porque llega un momento, les interesa por economía muchísimo más las inversiones dentro de Irán, un país de 40 años de sanciones, donde pueden mover miles y miles de millones de inversiones y trabajo junto para mejorar el gas y el petróleo dentro de Irán. Quiere decir, pero esto va a ir avanzando poco a poco. Irán no va tan rápidamente en esto, pero por ahí van, porque no pueden hacer una guerra contra Irán. Imposible. La gente que entiende con fácilmente una guerra contra Irán, si no pueden ganarle a los houthíes, no han podido. Tienen que hacer el pacto con los houthíes. La gente habla muchas veces sin conocimiento de lo que está diciendo. Por lo tanto, en general, cuando lanzaron, ahora empiezan las treguas, pero yo creo que le van a engañar a Rusia. Es un episodio de un teatro, luego llevarán los europeos, los americanos a la causa europea, porque ahí están diciendo que quieren tropas europeas dentro, Rusia va a decir que no, luego van a decir que quieren una tregua de 30 días, luego que hay tropas y luego que no sé qué. Siempre habrá problemas para que esto no avanza. Y en este momento, 800.000 millones de los europeos van a financiar otra vez dentro de Europa y van a financiar de nuevo a Ucrania, porque ellos quieren una tregua, pero no cese de llegar a armas. Quiere decir, es muy complejo, pero claro, Rusia ha caído una jugada que no le gusta en nada, nada, te digo yo, lleva muy mal con Irán por la caída de Siria. Ya, insisto, cuando digo que no hay ningún iraní, no es pura casualidad, ¿no? Lo mismo lleva muy mal con Turquía, a pesar que empezaron antes las conversaciones en Turquía, las llegará de nuevo, pero sabe que Turquía hizo algo después de llegar las tropas hasta Homs, cosas que los rusos no sabían que van a pasar.
Todo era una manera para llegar hasta Homs, intentar negociar con el presidente, hacer un tipo de coalición y meter los hermanos musulmanes en un gobierno o en el parlamento, cambiar algo que donde ahí no claudicó el presidente, porque nadie admite terroristas en el gobierno, nadie. Me hablan ellos, incluso hasta los iraníes, que tienen que hablar con la oposición. ¿Pero qué oposición? ¿Con el Jolani? ¿Por qué Putin no habló con los terroristas en Chechenia en 2 veces? Hizo 2 guerras. Es muy fácil hablarlo. ¿Cómo vas a hablar? ¿Eso es la oposición? Cortando cabezas y matando gente. Han matado 30.000 alawíes en la costa. Solo tienen que ver las imágenes. Tengo hasta un vídeo, me lo quitó YouTube, como están abriendo la gente. Lo abre con el cuchillo. Como lo cuchillan y lo abren completamente. Como pegan un tiro a un niño de 14 años en la cara. Y tantas barbaridades. Por lo tanto, eso es la oposición. Lo sabemos los sirios, que cuando hablan de las dictaduras, y aquí quiero terminar, y me hablan dictadura en Medio Oriente, el régimen. No puede haber un país árabe musulmán si no hay dictaduras. ¿Sabe por qué? Porque nunca se separa la religión del Estado. El día que se separan la religión del Estado, podemos hablar de democracias. Porque si hay elecciones libres en cualquier país árabe, gobiernan los fanáticos, los takfiríes. Dominan todo. La vida tuya, cómo comes, cómo bebes, cómo sale, cómo entra, los medios de comunicación, todo. Europa ha avanzado desde la Revolución Francesa en 1801, cuando separa el Estado de la religión. Y esto nunca se ha logrado en ningún país árabe, ni musulmán, menos la época de Atatürk. Una época mínima, ya han vuelto los hermanos musulmanes con Erdogan. Muy complicado entenderlo. Y yo entiendo la dictadura en Siria para protegernos de estos cortacabezas, estos asesinos que están matando a la gente. Ha sido duro con ellos. Pero la gente en Siria, mírate cualquier vídeo en Siria, la gente bebía, comía, salía, cada uno se vestía como quería. Si quieres beber alcohol, bebe alcohol, y si quieres ir a bailar, vas a bailar, y si quieres ir a la mezquita, va a la mezquita, y si quieres ir a la iglesia, a la iglesia. Era una vida civil donde había una dictadura porque sabemos lo que hay. Y mira cómo están. Ahora quieren hacer un Estado islámico totalmente radical. Lo interrumpo para hacerlo un poquito más dinámico, ¿no? Ya que el tiempo como que nos presiona, ¿no? Quisiéramos, pues tenemos muchas preguntas, no vamos a alcanzar seguramente. Porque hubo gente, antes de darle la palabra al profesor Alfredo, que creo que está listo por ahí a participar, pero ¿por qué hubo gente celebrando también eso, digamos, por decirlo coloquialmente, sacó mucho de onda aquí a muchos compañeros, los confundió, ¿no? Porque pues no estamos familiarizados a ver cómo la gente pues celebra la llegada de estos demonios cuando está ganando Israel, el sionismo prácticamente, ¿no? Sabemos que están prácticamente en el monte Hermón, muy cerca ya de Damasco, bombardean constantemente, han destruido prácticamente pues al ejército sirio. Y bueno, no, pero hubo compañeros aquí, inclusive pro-palestinos, que se emocionaron, o sea, que apoyaron y también gente en las calles, cómo entender esta situación. Y de ahí vamos con el profe Alfredo también para que le haga algunas preguntas. Gracias, Doc. Adelante, no sé si me escuchó. Sí, no sé, Sí. que igual él no te escucha. Te contesto, la verdad hay mucha ignorancia a nivel política. ¿Vale? Ahora mismo que han salido a festejar, hace muy poco había la plaza Umayya, no había ni 1000 personas. La gente se confunde. Por decirte, el pueblo sirio festeja cualquier cosa. Cuando salió el ministro de Defensa sirio a luchar contra el Meisalún, contra los franceses, le bailaron las mujeres, los hombres, lo festejaban, y cuando entró el mariscal Goro, que es francés, también la aplaudieron. Quiere decir, esto no es nada, porque la gente muy confundida pensaba que es una revolución, pero los mismos sunitas, que la mayoría de ellos, te puede garantizar, cuando vieron lo que está pasando, no están nada de acuerdo con él. Pero hoy en día son muy sanguinarios, porque aparte, por lo tanto, hay una ignorancia tremenda. Hoy en día, en 5 meses ya se aclara todo, pero que es una creación de Israel, esta gente. Si salió Netanyahu, no relacionáis un poquito, Netanyahu dijo, hemos hecho todo para derrocar el presidente Assad, lo dijo Netanyahu. Si le dice Netanyahu, ¿qué revolución es esa? Está intentando negociar con Israel. Ya ha mandado una delegación secreta a Israel.
dijo ya más de una vez que él no tiene ningún problema con Israel y a ver si lo deja gobernar. Quiere decir, es una creación como la creación de Al-Qaeda, es una creación de la CIA. Cuando lucharon contra apoyar a los talibanes. ¿Quién ha creado el Daesh? Ellos. Brzezinski lo dijo, yo he creído Al-Qaeda. El Daesh lo dijo Trump, que lo ha hecho Hillary Clinton. Entre ellos te lo dicen, que no tenemos que inventar nada. Por lo tanto, es una creación de ellos. Vino para destruir Siria. Y ha hecho un tiempo récord, 5 meses. Porque ya no es que vuelve Siria como nuevo, que no lo veo en ningún sitio, es que el tejido social se ha roto. Ahora un alawí no vive al lado de un suní ni de coña, perdona la expresión. No te puedes fiar de ellos, por desgracia. No todos son iguales, evidentemente. A ver si la gente me entiende, pero tú no sabes lo que puede pasar. No sabes. No sabes. Y por lo tanto, eso es lo que hay. Por lo tanto, solo se va a ver. Ahora lo que estamos hablando dentro de poco, ya se va a ver todo. O sea, quiere decir, el día que dejan al presidente Siria que hable, muchos le van a caer la cara de vergüenza, porque hay muchos que siguen con la película y la película y la película, pero dejan a este hombre que hable y si por lo menos que salga vivo. Tengo mis dudas que en algún momento puede salir vivo de ahí, ¿vale? Si lo dejan salir y tiene un asilo político en otro sitio, sabremos muchos datos, pero mientras está en Rusia no podemos saber nada. Entonces, lo que hablan algunos que son películas como tú, gente como tú, son pro Putin, sois películas y sigo con la misma historia de películas, ¿vale? No quería ver la verdad porque no la veas, es tu problema. Así es, Doc. ¿Vale? Sí, ya aquí hay algunos compañeros que pues mostraban mucha desconfianza. Por ejemplo, el compañero Notivideos ha tenido sus teorías al respecto, de que duda mucho de que, bueno, de hecho puso un comentario, el compañero aquí abajo en los comentarios, de que pues él dice que Putin está puesto ahí para repartir, para balcanizar a Rusia, y no es la primera vez, ¿no? La verdad es que, bueno, ahí concuerda el compañero con usted. Recordemos, compañeros, tenemos a Búfara, él está en la Franja de Gaza, quien desea apoyarlo directamente, los donativos para él. Y bueno, gracias a todos los que nos están acompañando. Tenemos al analista internacional, pues Firas Al-Sharani, médico de origen sirio, que la verdad es que es una enciclopedia, tiene bastante conocimiento del tema de Medio Oriente y de Siria, pues ni se diga. La verdad es un lujo tenerlo aquí con nosotros, esperemos que no sea la única vez, doctor, porque la verdad es que no creo que ni la tercera parte de las preguntas podamos. Profesor Alfredo, adelante. Saludos, bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué futuro le ve a la causa de emancipación y de liberación de Palestina? ¿Qué futuro le ve? ¿Será que el sionismo le perdonará los 2 golpes que le dio Irán a la entidad sionista en un ejemplo que vaya a Estados Unidos a negociar? Si Estados Unidos va a negociar con los iraníes, ¿será que los sionistas le perdonarán eso? ¿Qué futuro le ve al Yemen con ese levantamiento que están haciendo en apoyo a la causa palestina? Y esto, ¿será que Hezbollah se quedará un enclave y perderá espacio político dentro del Líbano sin tener la ruta de suministro de pertrecho del eje de la resistencia? ¿Cuál es el futuro? Simplifico, ¿cuál es el futuro de Palestina, Irán, Yemen y Hezbollah? Muchísimas gracias, doctor. De nada, voy empezando. El tema palestino, la caída de Siria, es prácticamente la caída del eje. Siria es el núcleo de este eje, está en el medio. A largo plazo veo el futuro muy, muy oscuro, porque para la gente entiende, el Golani está cerrando, ha cerrado todos los campos de entrenamiento de las fracciones palestinas, porque por cierto las fracciones palestinas todas estaban en Siria, incluso Hamas. Y tenemos tema con Hamas en 2 ocasiones. No quiero entrar en el tema de Hamas porque apoyo totalmente la causa palestina, pero tenemos bastante, diría yo, lo que hizo y dejé de hacer, porque las máquinas que se le dio en Gaza para hacer túneles aparecieron en la guerra siria en más de un sitio. Pero en fin, se sabe, hicieron los paces con ellos, han vuelto otra vez. Algunos en Gaza, incluso por Gracia y Taiwán, serían a festejar esto sabiendo que realmente es la caída de la causa palestina.
para mí está muy mermada. Pronto va a salir la Jihad Islámica de Siria, probablemente van a enfrentar con Hamas, él mismo, el Jolani, porque hasta ahora solo que está entendiendo con Hamas, pero todo lo que es marxistas de la Frente Democrática y Popular ya están fuera, y eso es un problema. Segundo, el tema del Líbano, sigue llegando armas al Líbano, te lo puedo garantizar. Antes era un proveedor, el único oficial a través de Siria. Cuando hay un caos, todo cobra dinero y llega a cualquier sitio. Está llegando a Gaza, donde está sediada, no va a llegar al Líbano. Pero lo que hay en el Líbano tiene bastante fuerza para responder, no la misma que había antes, pero realmente por eso quieren entregar las armas de Hezbollah. Esto no lo van a conseguir nunca si no hay un plan estratégico de defensa que están trabajando para que haya un ejército y ellos apoyen el ejército, etcétera, etcétera. El tema de Yemen ha demostrado una valentía tremenda, donde ha obligado a Estados Unidos a parar. Tú imagínate las imágenes del satélite, ves la portaaviones están ya prácticamente en el norte del Mar Rojo, donde ellos reconocen que han caído 2 aviones en el mar. Parecía una portaaviones que pesa 150.000 toneladas, fácil se resbala un avión, pero en fin, prácticamente esto cambia todo, incluso el tema de Irán. El tema de Irán, hay que ver el acontecimiento de estas conversaciones largas, porque el tema también es largo, o sea, hablar de la agua pesada, no agua pesada, las centrales nucleares, el uranio donde va a estar. Por ejemplo, uno de los temas, Irán se negó que lo que le sobra de uranio que está almacenado en Rusia, otro dato más, ¿vale? En otra ocasión lo hubiera dejado. Ya están hablando del 3.67 por los usos pacíficos, por lo tanto van avanzando, pero no quieren mezclar con el tema de las resistencias, el tema de su programa de misiles y drones. Incluso tiene un programa, dicen que es secreto, sobre una arma de plasma. Por lo tanto, son muchas cosas. Esto está separado. Hay mucho que hablar, evidentemente podemos quedar en otras ocasiones, pero insisto, ellos ahora están preocupados muchísimo por la economía en Estados Unidos. Fundamentalmente saben que tiene una deuda tremendamente alta, tiene que hacer inversiones. Para él ya ha podido hacer la jugada en Europa para obligar a los europeos a poner 800.000 millones de euros, que es dinero que va a ir para la industria militar americana, porque de ahí vienen las armas, es un dato, pero necesita más inversiones y por lo tanto, para romper este eje del BRICS, está intentando trabajar con Irán, hablando de Estados Unidos, y lo que he dicho, eso es lo que ha pasado entre Pakistán e India. Me da la impresión que no va a acabar ahí. Tiene que haber alguna... otra vez, por lo tanto, Estados Unidos entró en esta tregua y a través de ellos. Eso digo yo, la causa palestina, difícil, veo la situación, siempre han salido para adelante, pero claro, la caída de Siria ha sido tremendamente fuerte para este eje, porque prácticamente las fracciones palestinas estaban en Siria y el armamento pasaba con mucha facilidad para el sur de Líbano, pero por una manera u otra parece ser que está llegando y Israel no puede acabar con la fuerza de Hezbollah, porque detrás tiene su pueblo. Prácticamente son todos con aspecto y manera de pensar que son unos mártires totalmente, luchando por una causa. No es tan fácil derrocarlo, ni a nivel político Hezbollah dentro, tiene su masa importante política en el Parlamento, ni a nivel militar. No van a conseguirlo a pesar de todas las presiones. Sí, gracias, Doc. Bueno, quería, perdón, profe, hay información muy importante, doctor, también, con respecto, bueno, yo acabo de hacer un video hace par de días sobre, pues, que Trump se ha filtrado que hay la posibilidad de que reconozca el Estado palestino, y hay información aquí importante que, pues, sugiere que está Trump negociando directamente con el grupo de resistencia de la Franja de Gaza, y esto lo reporta Al Jazeera, ¿no? Que está el grupo H teniendo negociaciones con Estados Unidos, y Trump acaba de publicar que su próximo anuncio será el más importante y más impactante que ha hecho en su historia, ¿no? El próximo anuncio que hará Trump será el más importante, así lo pone, y más impactante. Lo acaba de publicar en su red social Truth hace 16 minutos.
y esperemos que sea el reconocimiento del Estado palestino o alguna noticia de esta índole, pero bueno, esto solamente para interrumpir y seguir con la dinámica, que hay noticias importantes que se están produciendo al momento. Profesor, quiere hacerle otra pregunta a nuestro invitado Firas, y de ahí le quisiera dar la palabra a la compañera Eva. Adelante, profesor. Bueno, quería aprovechar esta oportunidad. Doctor, la siguiente pregunta. La solución del problema del Medio Oriente, bueno, lógicamente que pasa por el fin del sionismo, pero en los países árabes, por decirlo de alguna forma u otra, que Palestina no está fuera, la solución aquí, dentro del punto de vista político, es el panarabismo, el panislamismo, el socialismo árabe del periodo del baasismo, los nacionalismos. ¿Por dónde pasa la solución? ¿Será el reconocimiento o la ayuda de una superpotencia dentro de un mundo tripolar? ¿Cuál es la solución del Medio Oriente? Porque a veces los compañeros hablan en tesis de panarabismo, los nacionalismos particulares, los movimientos islámicos que a veces participan a favor de Estados Unidos, otros movimientos islámicos están con Irán, y hay división porque si el mundo islámico es tan amplio y tan complejo, la división que existe dentro del mismo mundo islámico. Hemos visto aquí compañeros que dicen, mira, pero es que preferimos, dicen esto, han dicho esto, preferimos a Israel que a los iraníes, preferimos al judío que a los iraníes. Entonces, ¿qué opinión tiene? ¿Cuál es la solución política del mundo árabe, el mundo islámico? Muchísimas gracias. Mira, profesor, en este momento no tiene ninguna solución. El panarabismo se ha caído. El último bastión era Siria. Es decir, desde la época de Nasser, con el nasserismo que se ha caído en Egipto, había partidos políticos, pero el último, los tres, han podido acabar con ellos. Era Libia, Irak y Siria. Con la caída ya no, el Baas ya está resuelto en Siria. Por cierto, hace 2 días mataron el secretario general del Baas en Siria. Lo entraron unos terroristas del Jolani, de Stotroy, y lo mataron en su casa, en el norte de Alepo. Hoy en día no existe ningún tipo de organización, movimiento concreto para luchar contra el sionismo. Es una época grande, durante mucho tiempo, de la gran Israel en Oriente Medio, y prácticamente Estados Unidos está dominando Oriente Medio. Por desgracia es así. Cuando necesita otra vez a formarse de nuevo partidos, fuerzas, resistencias, también es posible, pero en este momento no veo ninguna salida. Ojalá por lo menos Siria que no sea fragmentada, ojalá que en algún momento bajo presiones de fuera pueden acabar con unas elecciones donde probablemente esta gente perderá, habrá otro parlamento distinto, Siria puede recuperar algo de lo que se ha perdido. Tengo mis dudas, muy complicada la situación, pero actualmente no hay nada porque no hay mundo árabe. O sea, tú imagínate, lo primero que han traicionado los palestinos los árabes. ¿Tú crees que es un mundo árabe donde Israel ha matado, ha exterminado a los palestinos delante de sus ojos y no son capaces de meter una botella de agua dentro? Egipto, Jordania, todos son traidores, todos trabajan para el ente cionista. En la guerra los Emiratos le mandaban fruta y verdura a Israel porque se cortaron los yemeníes el Mar Rojo a los aviones, a los barcos que iban a Israel. Es decir, la situación es dramática. No veo ninguna solución. Todo lo que observa, incluso hasta Trump, está hablando de un Estado palestino, pero a la medida que le gustaría estar. Y en esto están trabajando con la autoridad palestina. Por eso estuve en Moscú. Están trabajando porque es un traidor y están trabajando lo que quieren quitar la resistencia palestina de Gaza. Hay una manera de hacer algún tipo de Estado bajo... No se va a llevar nunca un Estado, no tendrá fuerzas armadas, ni van a ser policías, no tendrán ni banca, ni tendrán aeropuertos. O sea, una manera para darle... Y eso es el plan que quiere hacer Trump. Desarmarlos. No será la primera ni la última vez. ¿Vale? Y eso es el tema. Quiero aprovechar una pregunta de curiosidad. Uno, ¿por qué Estados Unidos se empecina
en amparar a este sionismo que hoy en día representa un yunque dentro de la imagen pública y el apoyo que hace Estados Unidos y los europeos? O sea, ¿por qué simple y llanamente no ponen un Estado palestino, un Estado cipayo, pero un Estado en sí, un Estado palestino? O sea, ¿por qué Estados Unidos se enceguece en tener esta entidad supremacista colonialista allí precisamente? ¿Por qué no tiene un Estado palestino cipayo, vamos a decirlo así? Muchas gracias. Alfredo, Israel es la parte de Estados Unidos. Es un portaaviones, pero en tierra de Estados Unidos. El lobby cionista mundial y dentro de Estados Unidos domina Estados Unidos. ¿Qué te voy a decir de datos? BlackRock, ¿quién es BlackRock? ¿Quién es JP Morgan? Son unas grandes financieras donde dominan el Congreso norteamericano, donde le pagan a los congresistas de dinero que viene del IPAC y están infiltrados en los dos partidos políticos. Quiere decir, y cada vez hay más evangelistas en América Latina y vosotros lo sabéis muy bien. El evangelismo hoy en día son más presionistas y más Israel que los mismos judíos. Quiere decir, es un tema muy complejo, muy complejo, Aquí los, muy complejo. Doc, Y cada vez hay más, hay cada vez más. Sí, Doc, aquí los tratamos mal, a los evangelistas estos defensores del genocidio. Aquí lo tratamos muy mal, aquí damos la guerra en debates y todo aquí en el TikTok. Y bueno, sigan al Doc, por cierto, sigan al Doc a su cuenta. Lo quiero animar a que participe más aquí en el TikTok. Él tiene en Facebook, comparte la mayoría de su contenido. Pero yo creo a lo mejor ya se anima porque aquí le he comentado que es más la interacción, estamos más de 100 gente, seguramente al final el resumen del todo el live nos dará que unas 3,000 personas han pasado por el live aproximadamente y esperemos que tenerlo aquí porque la verdad es que tiene muchísimo que aportar y quería darle la palabra a Eva si podemos hacer las preguntas lo más rápido compañero posible porque el Doc nos dio un tiempo, ya estamos por aproximarnos al final. Y a ver si podemos alcanzar a que todos participen, porque yo también tengo una dinámica ahí rapidita, ya saben, la de las palabras. Eva, adelante, compañera. Saludos, buenas noches. Hola, doctor Firas, ¿cómo está? Bienvenido al mundo de TikTok, a las calles del TikTok, donde estamos dando la batalla contra el sionismo, la colonización religiosa, la inteligencia para que prevalezca antes que la metodología de la religión. Hablando de la metodología, yo a Alex le había pasado algunas preguntas que quería hacerle, pero en vista de la explicación que ha hecho, creo que sobran las preguntas, ha sido muy claro y le agradezco de verdad que haya puesto los puntos sobre las IAS y sobre todo que haya llamado las cosas por su nombre, porque nos hemos cansado de explicarlo y creo que esta es la mejor manera de que la gente entienda lo que realmente está pasando. Ahora, yo le diría, doctor, si usted tiene que clasificar esto para que la gente lo estudie, todo lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, no estamos hablando solo del caso Siria, que a mí me atañe directamente, igual que el palestino, son países que para mí están en mi alma y en mi corazón. Pero las diferencias entre lo que pasó en el Líbano y con Hafez al-Assad, esas cosas que van trayendo algunos rencores y que han hecho que se haga en las campañas mediáticas a favor de que a pesar de que sea un Al-Qaeda, a pesar de que sea un talibán, es mejor que... O sea, entender que el Líbano entregó la mitad de su territorio prácticamente, se sacrificó por la causa palestina, que Siria, a pesar de su guerra de 14 años, se ha sacrificado por la causa palestina, que han sido los pulmones de la resistencia realmente, que Irán sigue siendo el pulmón de la resistencia y Yemen con los hutíes, aclaro, con los hutíes, han sido, a pesar de que son shia, los pulmones de la resistencia. Ahora, yo le pregunto, si usted me dice, vamos, clasifiquemos esto para entenderlo, ¿usted cómo lo clasificaría? Estudia primero el lado religioso, el lado político, el lado estratégico. ¿Cómo lo clasificaría usted para que cada una de las personas, 111 personas que en este momento están acá, puedan ir rellenando las casillitas para que puedan hacer el mapeo?
¿cómo lo clasificaría usted? Gracias, doctor. Mira, por desgracia, la causa palestina hace bastante tiempo parece es una causa de una lucha religiosa y no lo es así. Es un pueblo, al fin y al cabo. Anteriormente las fracciones palestinas eran totalmente políticas, eran prácticamente marxistas, la mayoría como el Frente Popular de Liberación Palestina o los demócratas, incluso dentro de Fatah. Lo que pasa al dejar este lado se ha ocupado por Hamas y por la Jihad Islámica. Entonces, claro, a Israel le interesa mucho dar el toque que es una lucha contra lucha religiosa, si es un tema contra los judíos, contra el sionismo en general, un pueblo que está en peligro, un pueblo que lo han exterminado en la Segunda Guerra Mundial, los nazis, etcétera, etcétera. Por lo tanto, le dan que es un toque de una guerra religiosa y no tenemos que entrar en este tema. Estamos luchando por un pueblo y es su territorio porque es una historia larga, cómo han venido, cómo han comprado tierra desde la época turca. Todo está documentado, incluso la mayoría de la tierra que han comprado en Palestina eran de lugartenientes libaneses y sirios. Han entrado los Rothschild comprando terreno, luego entraron antes de 1948, los primeros colonos vinieron para hacer agricultura, que eran todos judíos esclavos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el tema está claro. Ellos quieren decir que en esta tierra no había nadie, el palestino lleva miles de años ahí, de la época canaena, luego han vivido todos juntos, y el judaísmo es una religión, no es una identidad de un Estado. Y eso es lo que pretende el pueblo judío. No existe pueblo judío, son pueblos judíos. Es que es una risa. Ves el Ashkenazi, que es un rubio con ojos azules y habla lengua Ashkenazi, que no tiene que ver con lo que se habla del judaísmo semita. Como hay etíopes, que son mulatos. Quiere decir, no es un pueblo, es una religión. Por hecho, realmente quieren darle la identidad que tienen. Son muy expansionistas, son muy radicales en su concepto. De hecho, no sé si alguien sabe aquí que Israel no tiene constitución. No tiene, porque si tú tienes que poner una constitución, tiene que poner fronteras. Sí. No hay frontera, para ellos las No dos hay. líneas hablan del Éufrates y del Nilo. Por ejemplo, no pueden identificar lo que es un Estado judío o laico, porque los rabinos cuando querían hacerlo y había una comisión para hacer la constitución israelí, los líderes de aquel momento pararon porque no quieren entrar en conflicto religioso con los rabinos que dominan prácticamente la sinagoga, como dice mi amigo Ariel, los piojosos de la sinagoga. Es decir, es un tema complejo, pero evidentemente lo que está pasando es la población civil. El Estado palestino nunca se ha hecho, nunca Israel ha cumplido ninguna resolución, y si hubieran cumplido la resolución 181 desde 1949, hubiera sido dos estados. Lo que pasa, el primero, que nunca va a admitir dos estados Israel, pero incluso ya está hablando del territorio del Líbano, está preparando su niño para entender que el territorio del Líbano hasta el Litani es un territorio de Israel. Pronto habrán unas excavaciones al lado de Damasco y dirán aquí había alguna tumba judía y dirán que también es un territorio de ellos. Ellos buscan el gran Israel, incluso algunos lo llevan alguien se ha visto soldados israelíes en el brazo, tienen el mapa, una parte incluso de Arabia Saudí, una parte de Irak, 2/3 de Siria, medio el Líbano, casi todo Jordania y lo que estaba hablando, un parte del Sinaí y lo que es Palestina completa. Así es, Doc. Bueno, quería darle la palabra a Aitor, rapidito, Aitor, porque creo que ya estamos sobre tiempo. ¿Quieres comentar algo, hacer una pregunta al invitado? Aitor, saludos, hermano. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alex. Pues no, me queda muy sorprendido con el tema de lo que ha dicho de Rusia. Se me ha caído pues todo lo que yo pensaba. Y Se te ha caído Putin del pedestal, Aitor. Igual que a muchos, supongo. Le tenía como una opción, ¿no?, al imperio de los Estados Unidos. Yo ya sabía que Putin es un señor de la ultraderecha, igual que Zelensky, pero no pensaba que iba a vender al mundo de esta manera. Sinceramente, me he quedado petrificado.
Me vas a provocar pesadillas esta noche. Nos ha venido Mira, a abrir los ojos, Aitor. Aitor, yo soy el primero. Mira, era pro-Putin, ¿vale? A pesar que yo veo las cosas, pero el caso mío por ser sirio, quizá si fuera español o cualquier sitio aún estás, pero yo sabía cosas de antes, pero nunca creía que puede llegar. Pero cuando hablamos, no ha cortado ningún negocio con Israel. En la frente del Golán nunca, ¿sabes las líneas rojas? Te lo digo yo porque hay documentos ya. Nunca podía Siria abrir el frente del Golán, no porque Siria, aparte está mermada y puede abrirla en la guerra del 7, apoyar a los palestinos, porque hay una línea roja de los rusos. Los rusos no dejaron que puede pasar una T-90, un tanque, desde Damasco hasta el sur. Salen los documentos ahora. Antes, el S-300 están instalados en Siria, nunca se han usado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en ningún momento había un apoyo económico, no vino trigo ni tal, porque prácticamente no querían, mientras querían presionarle, pero ahora sale mucho más. Le decía la Federación Rusa a Bashar al-Assad, deja Irán y deja Hezbollah y no hay ningún problema. Lo esperaron hasta la última cumbre de la Liga Árabe y cuando vio que no claudicó para él la causa palestina, la primera causa árabe, entonces ya dijeron hasta aquí hemos llegado, porque ellos no quieren que le pase algo al Estado de Israel. Por lo tanto, no ha cambiado. Si hubiera cambiado, este hombre hubiera sido el Nobel de la Paz, hubiera firmado con Israel y Siria en el 2010 era un país próspero sin ningún problema. También a mí me ha caído Aitor, no te puedo imaginar, y insisto que alguno piensa que estamos hablando de películas, algún hombre salió ahí que me da risa, porque lo que se hablan ellos de películas no tienen ni puta idea de lo que dicen. Se va a ver. Acordaros, Aitor y Alex y profesor, de aquí un mes, 2, 3 o 4, se va a ver, si lo vais a ver, cuando el presidente lo dejan hablar o no, cuando hay conversaciones y fracasan, ya lo dirán los iraníes, saldrán datos donde lo que estamos hablando es cierto. No estamos hablando de películas, ni veo películas de Hollywood, ni nada. Soy sirio. Profesor Alfredo, y de ahí a ver si vamos con Despro, a ver si alcanzamos. Profe, adelante. Sí, bueno, quería pedirle información. Vivo aquí en Venezuela y he conocido hermanos de la comunidad drusa, siria drusa. Y bueno, he encontrado informaciones diversas, por decirlo así. Hay grupos que le gustaría que esa parte del territorio, sobre todo en la región del sur de Suaida, unos compañeros drusos me han dicho que han tenido propuestas de que pase a ser protectorado del sionismo. Hay otros que están en contra. Pues quería saber su opinión sobre eso. Muchísimas gracias. Mira, el Doctor. tema druso es tema complejo y rápido te lo explico. Hay comunidad drusa dentro de Israel, el territorio del 48. Algunos de ellos incluso están en el ejército israelí. Como hay árabes y cristianos, hay que decirlo todo. Y hay beduinos. Pero están bien considerados dentro del ejército sionista. Y hay una comunidad bastante grande, pero son prosirios. Protestan con las banderas sirias, no quieren el DNI israelí, etcétera, etcétera. Son totalmente con la patria siria. Cierto, como es una minoría, ha podido jugar Israel con esta carta. Hay líderes espirituales dentro de Israel que están diciendo que Israel por lo menos que les proteja contra el Jolani. Pero realmente los drusos son gente muy patriótica, muy pro-árabe. Y dudo mucho que va a triunfar esto. Lo que quieren es una protección y relativamente hay una lucha entre ellos, pero a la larga el Drus es muy leal a su Siria, pero sí que hay gente, por el miedo, evidentemente te dicen, antes que venga a degollarme el radical Takfiri, pues prefiero de momento Israel que puede protegerme. Pero son minoría y de momento queremos la comunidad internacional que cambie esta postura cara al gobierno sirio, porque no va a hacer más que matar minorías y provocarlo. Eso es el tema de los druses, pero al fin y al cabo, lo que veo los druses del Líbano, la mayoría están apoyando a los druses de Siria, pero sin la intervención sionista, pero tal sabes, Israel se va a jugar sobre esta carta. Gracias, Doc. Querido doctor, me permito una preguntita
buenas y me disculpa, tengo que aprovechar la oportunidad. Shukran jazilan. Muchas gracias por la No oportunidad. puedo volver, Alfredo, no te preocupes. Me citáis, a pesar que tengo Sí, muchas cosas que sí, hacer y salgo en las entrevistas y mi trabajo, yo encantado. En otra ocasión podemos dar otra versión, porque esto va cambiando cada día, sí, ¿vale? muchísimas Vamos a gracias. poner la gente al día siempre. ¿Usted cree que así como Rusia vendió, al aliado político, en este caso Siria, ¿usted cree que Irán sería capaz de lo mismo con tal de que le quiten las sanciones y le dejan hacer el programa nuclear? ¿Qué cree usted al respecto? Interesante respuesta. Yo pienso rápidamente, Irán tiene una diplomacia de muchísimos años, los persas saben mucho, tiene un poder, es un continente, tiene capacidad para aguantar hasta una guerra sin problemas contra Estados Unidos y contra Israel, por lo tanto está jugando para lograr el objetivo, porque ellos no quieren armamento nuclear, no lo quieren. Pero Israel presiona mucho para relacionar el tema del armamento nuclear y su programa nuclear con el eje de la resistencia, el apoyo a Palestina, el apoyo a los grupos de la resistencia, como en Yemen, como evidentemente en Palestina, en Gaza, etcétera, etcétera. Y el tema de sus misiles balísticos, por el miedo que tiene a Irán. Irán lo ha dicho desde 1979, cuando cambió la embajada israelí, pues puso embajada palestina, aboga el único país del mundo por destruir el Estado de Israel. Ni siquiera Siria de Bashar al-Assad hablaba de los territorios ocupados, que hay un Estado israelí con el 181 y el 242 de las resoluciones, con Jerusalén Este como tal, y devolver los territorios ocupados árabes, uno de ellos el Alto del Golán, pero no destruir el Estado de Israel. Por lo tanto, hay este miedo porque es el enemigo número uno. Sabe manipular, trabajar bien con Estados Unidos. Yo creo que llegarán a un punto que la presión sobre Trump va a ser tremenda dentro de Estados Unidos, mucho, ¿vale? No va a llegar en un momento a firmar estas de tal, porque cabe la posibilidad hasta que le pueden hacer algo en Estados Unidos. Sabe que pronto habrá unas elecciones de aquí 2 años y pueden hasta cambiar completamente el escenario y hacerle tumbar y perder la mayoría en el Senado y en el Congreso. Por lo tanto, es muchos temas. Una guerra no va a solucionar nada, una guerra se inicia no sabe cómo acaba, pueden cerrar todo Oriente Medio, pueden atacar sus bases, por lo tanto, tema complejo donde él quiere hacer negocios y con Irán se puede hacer negocios. Me refiero, si llevas bien, respetas Irán o abogas por un Estado palestino y en un momento con Irán hay territorio, hay negocios, hay gas, hay petróleo, puede haberlo bajo control. No van a dejar que cambie la mentalidad del iraní, porque Estados Unidos sabe entrar y dentro de poco todos son occidentalizados y quieren hablar no sé qué, no sé cuánto. Saben llevarlo. Yo creo que va a tardar mucho esto, pero las conversaciones no van a ser nada fáciles ni para unos ni para los otros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profe. A lo mejor nos quedamos un ratito si el profe tiene chance, unos minutos después de despedir al doc. Pasamos con el hermano Despru. Despru, una disculpa, gracias por la espera. Y de ahí, doc, le agradecería una dinámica que vamos a hacer ahí que no nos llamara más que 5 minutos, ¿no? Después de la respuesta que le dé a Despru. Adelante, Despru, hermano, saludos. Ok, saludos Alex, saludos doctor Firas, un gusto de verdad escucharlo e informarnos de una fuente tan fidedigna como lo es usted, ¿no? Bueno, mi pregunta sería, por el lado de la diplomacia, sabemos que en el aspecto legal ellos se sustentan, no se excusan con esta organización fraudulenta que es la ONU, pero ya se han hecho resoluciones, ¿no? Dentro de la ONU para detener al sionismo. Lo hemos visto, ¿no? Que han habido intentos de iniciativas de los países y representantes de los países del mundo dentro de esta fraudulencia, ¿no? De hacer resoluciones que han sido votadas por las mayorías de países, ¿no? Después reciben vetos, pero ha habido ya el registro, ¿no? De que ha habido la voluntad democrática mayoritaria
de eliminar al sionismo, ¿no? Lo vemos en la resolución 3379, que determina al sionismo como una organización terrorista, y que después esta resolución es borrada del registro a través de otra solicitud que hace el sionismo para que se vote otra resolución que Así es. elimine la resolución 3379. Ajá. Entonces, claramente es una patraña y es una dictadura global, ¿no? Porque eso del derecho al veto es una dictadura. Sin embargo, ¿cree usted que sea plausible o posible que haya una resolución que se haga dentro de la ONU para eliminar la resolución 181, ¿no? Que disuelva, así como ellos ya quedó un precedente, que disolvieron una resolución anterior que disolvía la que condenaba al sionismo? ¿Cree usted que sea posible que haya una votación para disolver totalmente la partición que se hizo de Palestina en la resolución 181 y que por lo menos quede el registro de que la mayor parte del mundo, aunque sea vetada esa resolución, la mayor parte del mundo estuvo de acuerdo democráticamente de que el sionismo debía ser exterminado? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, porque he estado esperando un tiempito, ¿a quién debemos apoyar dentro de Siria ahora mismo? Porque sabemos que también el sionismo ha ingresado dentro de Siria y ha bombardeado a las tropas del Golani, ¿no? de este señor cortacabezas. Entonces, el sionismo no ha salido de ahí, a pesar de que sabemos que Golani funciona para el sionismo, ¿no? Y forma parte de este imperialismo. Sin embargo, sigue tomando territorio dentro de Siria y ya ha bombardeado hasta Damasco, ¿no? Entonces, ¿a quiénes debemos apoyar los pro-palestinos? Porque no podemos apoyar a los ejércitos del Golani ahí, y claramente alguien tiene que estar haciendo la lucha armada por el pueblo sirio, ¿no? Y una última pregunta también, para que usted le aclare a las personas. Sabemos que aquí tenemos muchas personas que se identifican como capitalistas. ¿Qué le podríamos decir a las personas que se oponen al marxismo? Primero porque se identifican como capitalistas, ¿no? Porque han caído en la historia de que el capitalismo es el libre mercado, ¿no? El trabajo y el dinero y todo eso. Ajá. Y también tenemos a los conspiracionistas que se oponen al marxismo porque en cambio piensan que todo es sionismo, ¿no? Que el comunismo es sionismo, que el secularismo es sionismo, que el marxismo es sionismo. ¿Qué le podríamos decir a estas personas para que entiendan qué realmente es lo que buscan los soberanistas, ¿no? Los que estamos del lado de las soberanías nacionales? Gracias, doctor. Mira, primero, gracias por la pregunta. El tema del sionismo sabe que lo movió la Unión Soviética, el bloque del Este. Anteriormente, en 1975, se ha igualado el sionismo con el nazismo. Eso se tumbó con la caída del muro en 1990. No veo en este momento en ninguna resolución que tiene importancia, porque lo único que tiene importancia es lo que pasa en el Consejo General de Naciones Unidas. Las resoluciones dentro, votaciones en la Asamblea, prácticamente no sirve de nada. Imagina el poder que tiene el sionismo. Este criminal de guerra Netanyahu se pasea por Europa y tiene que estar detenido. Quiere decir, pasan por completo, no reconocen nada, ni resoluciones, ni tribunales, ni nada de nada. Ellos solo entienden con la fuerza. Por lo tanto, volver otra vez a una votación tiene que moverla a un gran país, superpotencia, no lo va a hacer ni China, ni Rusia, imagínate franceses, británicos o americanos, por lo tanto no va a pasar nada, eso primero. Segundo, la segunda pregunta del marxismo y del capitalismo, aquí podemos hablar 3 meses para explicar a la gente, y tiene que primero empezar a estudiar dónde viene el capital, qué ha hecho el capital y qué ha hecho para la humanidad. Prácticamente da cuenta de la esclavitud totalmente. Eres esclavo del capital, fundamentalmente, y la plusvalía. Por lo tanto, va a entenderlo, el capitalismo te hace esclavo, lo que está cobrando nunca va a cobrar lo que realmente debe cobrar, y aparte toda la vida está pagando por servicios que en teoría en un país socialista totalmente es gratis. Pero es un tema muy largo. Por lo tanto, de que tenemos que apoyar prácticamente de momento en Siria, no sé qué decirte quién tiene que apoyar. Lo que primero se aclara lo que hay en Siria. Si hay unas elecciones, hay unas presiones desde fuera, yo creo que este hombre no va a tardar mucho. Lo mismo Occidente que lo puso lo va a quitar porque no pueden admitir ni los sirios mismos ni los países alrededor que hay y hoy incluso había en Naciones Unidas tema muy importante por tema de Siria. Solo les apoyaron a Arabia Saudí, Qatar, Turquía y algún país más. En bastantes países árabes están en contra del gobierno sirio y lo que está haciendo. Por lo tanto, hay que esperar un poquito para ver el panorama. Pero la cosa está en Oriente Medio bastante mal,
para la causa palestina, la verdad, me duele mucho decirlo, lo veo bastante mal, porque la caída es la caída prácticamente fundamentalmente la que va a sufrir la causa palestina, aparte de los sirios. Tanto tenemos que esperar un poquito. Lo que está pasando, pero las cosas van cambiando cada día, pero no queda otro remedio de esperar y ir avanzando poco a poco. Pero sin duda tenemos que tener esperanza siempre, que la lucha sigue, el antiimperialismo sigue, el eje de la resistencia volverá a recuperarse. Y yo confío muchísimo el rumbo de Irán, otra vez Hezbollah, que está en buenos momentos, lo puede garantizar, a pesar de todo el golpe fuerte que ha recibido, no han podido acabar con él, está trabajando bajo tierra, por decir algo, no saben nada los israelíes ni los objetivos, ni dónde tienen su armamento, ni tienen sus líderes, han aprendido de muchas lagunas, que eso tiene que hablar un largo entendido sobre ello, pero por lo menos esperanza hay, pero de momento la situación bastante mal. Sí, gracias, muchas gracias, Doc. Bueno, una disculpa a todos los compañeros de antemano por pues la verdad quisiera darles más participación, sin embargo tenemos el tiempo un poco limitado. Voy a hacerle una serie de... En otra ocasión. Claro que sí, Doc. Alex. Doc, cuadramos, claro que sí, con todo gusto, porque la verdad es que muy importante su testimonio, sobre todo de una fuente tan confiable, ¿no? Y que la verdad que estamos muy orgullosos, emocionados de que esté aquí con nosotros, la verdad es que es un orgullo, ¿no? Firas Alcharani, analista internacional, y la verdad que nos ha agradado muchísimo su presencia, sus puntos, y además sustentados, ¿no? Con información, de calidad, ¿no? Doc, mire, aquí siempre le hacemos una dinámica a los participantes, nos han acompañado diferentes personalidades, analistas y todo. Y pues ya para despedirlo, le voy a hacer una serie de palabras, le voy a decir una serie de palabras y usted puede contestar con una palabra, de ser posible, o con un enunciado muy corto, ¿no? Por decir, le digo celular y usted me dice, tecnología, o bueno. Voy a empezar, es una serie de palabras pues como le digo, no es necesario que sea una palabra, sino puede ser un enunciado muy corto, ¿no? Lo que se le venga a la mente. Empezamos, doctor Firas. Hafez al-Assad. ¿Qué es para usted? Líder. Es un gran líder. Ha hecho de una Siria grande. Doc, hay compañeros musulmanes sunitas que dicen que fue peor que Netanyahu. ¿Qué opina? Es su opinión de ellos, no la comparto para nada. Ok. Dicen los compañeros que no hizo nada por recuperar los altos de Golán, sirios. Esto no es verdad. ¿Verdad o mentira? Unos tratados, eso es mentira. Podía haber recuperado con Isaac Rabin y no lo hizo por no dejar la cosa palestina. Lo tenía para firmar. Ok. Bashar al-Assad. Para mí es un gran líder que ha sido traicionado por mucha gente. El mundo va a llorar sobre él y se va a dar cuenta Siria, no en 5 meses, en un año, lo que se ha perdido en Siria. Prácticamente ha tenido Siria unida. Para mí era el símbolo de la unidad de Siria. ¿Volverá a Siria, Bashar? Volver a Siria no lo sé. Que volver a gobernar en Siria diría que no. Complicado está la situación, pero le deseo lo mejor, la verdad. ¿Quién fue mejor, el padre o el hijo? Son distintos. El padre era un hombre más duro porque tiene que luchar contra los hermanos musulmanes en otra fase, porque la parte de la lucha contra los hermanos musulmanes antes de la llegada de Hafez al-Assad. Por cierto, el primero que entró en Hamas con tanques era un presidente sunita, pues se levantó contra los hermanos musulmanes, y algunos lo que hablan de los musulmanes, que dicen Hafez al-Assad, los hermanos musulmanes están prohibidos ya en Jordania, en Egipto, incluso no les dejan ni trabajar ni en Arabia Saudí ni en Qatar, pero les usan para otro sitio. Por lo tanto, hizo lo que tenía que hacer porque es un peligro para el mundo entero. Gracias, Doc. Bueno, a ver si puede decirnos en una sola palabra al-Golani. Es un terrorista internacional, cortacabezas, tiene que estar juzgado y condenado sin duda. Y espero algún día verlo así. Doc, pero en Europa le dicen que es un rebelde moderado. ¿Es rebelde moderado o es terro? Vamos a ver, para Occidente, lo que dice Occidente me importa un pepino.
¿vale? Si ellos lo han nombrado que es un asesino y un terrorista, ellos mismos se contradicen, demuestran la hipocresía occidental. ¿Y Erdogan? ¿Qué es? Erdogan le llamamos nosotros Cerdogan, es la peor persona que puede haber en Oriente Medio, pero con deferencia. ¿Y Putin? Putin me ha decepcionado. Yo creía mucho en Putin. Deseo por lo menos que gane al nazismo y gane su guerra en Ucrania por el bien del pueblo ruso, que lo admiro, y por las hazañas de toda la lucha de este pueblo que ha luchado durante muchísimo tiempo contra el nazismo. Por lo tanto, en Siria no puedo yo, estoy de acuerdo en lo que dice a Siria, lo vamos a sufrir mucho. Lo que digo yo lo dicen millones de sirios, puede preguntar a cualquier sirio que vive en Siria, tiene la misma opinión, pero al fin y al cabo deseo lo mejor por la guerra de Ucrania fundamentalmente, a pesar que es un capitalista liberal y aparte lo dice y practica esta política. Por lo tanto, no tiene que ver con la gente que lo defendemos del lado de la izquierda, no es ningún comunista, ni es Stalin tampoco, ni siquiera es Brezhnev ni Andropov. Doc, ¿y hay sirios buenos, malos o engañados? Hay de todo. Yo creo que hay sirios malos cada vez más, no lo esperaba, de verdad, no lo esperaba, y tan ignorantes, pensaba que es un pueblo culto. Hay gente muy buena, sin duda, y hay gente muy engañada, porque aparte políticamente no está bien formada. Me di cuenta de la gente que se debe festejar en el principio y luego mira lo que está pasando ellos, lo primero que están abandonando Siria. Los sunitas que estaban en muchos sitios, y por cierto, los que salieron fuera en Alemania, la mayoría de ellos, como ya ha ganado su revolución, ¿por qué no vuelven a Siria? Como quieren, hablando no quiere ninguno volver de Alemania, salieron por el dictador Bashar y que les mataba a Bashar, pero ya están ellos en el gobierno, ¿por qué no vuelven? Porque viven de la mentira y de las fantasías y de un poco formados y hay gente, la verdad hay que formarla mucho, pero es muy complicado el tema, no es tan fácil. ¿Irán? ¿Qué piensa de Irán? Sigo pensando, Irán es un gran país, sigo que está pensando en el apoyo completamente al eje de la resistencia, me gusta su actitud, pero en Siria también no actúa como tiene que actuar. Siguen con ideas muy cuadriculadas con el tema de la umma islámica, juntar todos los musulmanes, da igual sunitas, chiitas, esto nunca pasaría porque primero ni los sunitas ni los chiitas han terminado sus problemas de 1400 años, siguen hasta hoy en día la pelea entre sunitas y sunitas, por lo tanto no te puedes juntarte, que ahora mismo piensa que apoyar Hamas y la Jihad Islámica, que son sunitas, dominan y llevan bien con todo el mundo islámico, donde está el Daesh, que es islamistas, o los talibanes, o al-Nusra, etcétera, etcétera. Odian más el chiita que el sionista israelí. Así es. Por desgracia. ¿Religión de usted? Para mí es una droga. Ok. ¿Y se queda con sunitas o chiitas? Si tiene que elegir. Si tengo que elegir lo que estoy viendo, me quedo con los chiitas, por supuesto, a pesar que soy ateo, agnóstico y lo dice en todos los sitios. Porque ha demostrado que son gente más fiel a las causas, son antiimperialistas, que están apoyando a los palestinos, a pesar que son sunitas. Los palestinos demuestran un gran sacrificio y un gran de valores. Si tengo que quedar entre los dos, por desgracia me quedo con los chiitas. ¿Y la masacre de Hama fue verdad o mentira o un bulo? No, seguro, pero que son hermanos musulmanes. En el 1982 se levantaron contra el gobierno sirio. ¿Y utilizaron armas químicas? Es el núcleo. Mira, ¿O no? No, nunca, jamás. Eso es mentira. Mentira absoluta. Eso sea, pero solo por decir un detalle, ¿sabe que vino el responsable de las armas químicas en Naciones Unidas? Entró a las 3 semanas a Siria y le daba por terminar la investigación y la causa, porque no hay armas químicas. Porque ahora mismo sería mucho más fácil demostrarle almacenes o cualquier instalación, porque no la hay. La que usaron armamento químico son la Nusra, apoyada por la inteligencia turca. Lo dijo un periodista alemán en una televisión alemán pública,
y llamaron al embajador alemán en Estambul. Lo dijo claramente, ellos han usado armas químicas contra el gobierno sirio y contra los civiles. Eso sí, pero el gobierno sirio jamás la ha usado. Ok, Doc, volvemos a ver si podemos todavía un poquito más resumir porque faltan algunas palabras. Una palabra o un enunciado muy corto, por favor. Israel. Para mí, lo peor que puede haber sobre el faz de la tierra. ¿Y el fascismo? El fascismo es una teoría del panarabismo que hoy en día no cabe en ningún sitio, por desgracia. Nunca he sido fascista, yo soy un hombre de izquierda, pero tengo respeto hacia ellos. Tenían una ideología, un sueño de un panarabismo en un estado árabe grande, donde tal, pero lo veo cada vez más complicado, y más con la caída de Siria, el último bastión del fascismo. A ver, en una palabra o enunciado corto. Comunismo. ¿Qué es el comunismo? ¿Le gusta? Muchísimo. ¿No empobrece? Nada. ¿Y el capitalismo? ¿Empobrece el qué? El capitalismo es la miseria humana y la esclavitud humana. ¿Y el capitalismo qué ha hecho? El capitalismo, míralo, la esclavitud alrededor, ¿no lo ves? ¿Cuánta gente vive en miseria en cualquier país occidental? Que tienen tantos recursos de dinero. Mira en Estados Unidos, cuántos millones que están en las calles. No tienen seguro privado y no pueden ir a un hospital ni pedir una ambulancia. El comunismo que nunca se ha aplicado, pero yo he vivido en Bulgaria y todo era gratis. Los estudios gratis, la educación gratis, ser madre hasta 3 años sin trabajar y dándole la comida y leche al niño gratis. Son muchas cosas. Lo que pasa es que la gente no ve que es solo un lado, nada más. Pero la democracia es algo relativa. Es decir, que no dejaban salir los países del este, y después del capitalismo le abrieron las fronteras, no le dejaban entrar a ningún país europeo. Por ejemplo, es muy complejo hablar de ese tema en poco corto tiempo. Doc, ¿Siria tiene esperanza? ¿Sí o no? Actualmente no. ¿Qué es España para usted? ¿Qué significa? Una palabra, un enunciado corto. El país donde vivo en ello, no entro en la política interna de España. Prácticamente agradecido que estoy aquí entre gente muy maja, la gente que me muevo con ella, y eso es lo que hay. Me gusta España. ¿Y Siria? Actualmente ni ¿Qué significa para usted? ¿Qué significa para usted? Siria. Es mi patria, es mi corazón, es esto. Siria. Y por esto me moriría. ¿Siria dividida o unida? Siria temo que va a ser dividida. Me gustaría que sea unida. Toda Siria con la que conozco yo. Desde que yo siempre he viajado por toda Siria. Pero tengo mis dudas actualmente. Yo creo que Siria lo mejor que puede hacer es ser dividida. Porque en la costa siria, si hay un estado alauita y cristiano, la gente verá en paz, habrá vida, habría estado civil, habrá cultura, habría música, habrá civilización y recursos. Con esta gente no se puede vivir. ¿Y la bandera siria, qué es para usted? Todo. Por eso yo, porque te respeto tanto, yo vi la bandera y me entró un calambre. Bueno, última pregunta, Doc. Es esto. Última pregunta. Esta es mi bandera. Última pregunta. ¿Y me perdona? Sí. Muchísimas gracias, Sí, claro. Doc. Muchas gracias. Un placer. Gracias por estar con nosotros y no sé si quiere decir algunas últimas palabras para despedirse. Nada, muy agradecido a todos, de verdad. Y estamos en contacto. Cuando quieras podemos hacer otro, porque esto va en movimiento. Todo mi apoyo a Gaza, todo mi apoyo a la resistencia palestina, a Irán, a todo lo que están luchando contra el sionismo. No vamos a parar, pero lo que pasa en un momento estamos en una situación delicada con el tema de Siria, pero seguiremos sin duda. Y no vamos a parar hasta el final. Mientras hay vida y sangre, vamos a seguir. Muchísimas gracias, doctor analista internacional Firas Al-Sharani. Un placer haberlo tenido aquí y que tenga una excelente noche. Ya es tarde, creo, por allá.
Esperemos que no sea la última ocasión. Suscríbanse, denle ahí, pues agréguenlo ahí. Y en Facebook también publica el doctor. Y esperemos próximamente tenerlo y seguiremos de cerca los acontecimientos que están llevándose a cabo en Medio Oriente, compañeros.